de la gente votó en función de lo que salía en la red. Pero también, claro, fue la primera vez en donde los ciudadanos entendieron que había formas distintas de expresión. Y eso yo creo que es un tema muy esencial. Pero, ¿por qué me parece tan importante este Personal Democracy Forum? Porque por primera vez estamos tratando de entrar al tema de fondo. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de la política? Y la política en el fondo es poder. Y siempre he dicho que para dedicarse a esa actividad hay que creer mucho en las ideas que uno tiene y creérselas a concho, porque es la profesión menos humilde, porque usted está buscando el poder. En ese sentido era más fácil la pelea del sí y el no, porque usted golpeaba una puerta y le decía, lo invito a votar que no, para que no siga la dictadura. Pero yo no le estaba diciendo vote por mí porque yo sí que sé cómo hacer las cosas. En cambio, cuando después está en una elección y golpea la puerta de una casa y le dice, vengo a invitarla a que vote por mí, porque yo creo que hay que hacer 1, 2, 3, 4, wow, no es una actividad es muy poco inmodesta. Entonces yo digo, hay que tener muy buenas razones y creérselas para ser inmodesto. Y a ratos algunos confunden la actividad política con la búsqueda del oropel y los privilegios que da el poder. Pero si ya antes la ciudadanía podía distinguir, ahora mi sensación es que el dirigente político está mucho más como para la fotografía de Túnez respecto de lo que son sus verdaderas intenciones a partir de lo que es esta relación entre emisores y receptores. Y creo que el cambio de que todos somos a la vez emisores y receptores, porque ese es el mundo en que se va a vivir, ese cambio es inédito en la historia de la humanidad. Y en foros como este podemos tratar de visualizar hacia dónde va y tratar de aprender lo que implica este nuevo mundo que está ante nosotros y que creo que va a cambiar la relación del poder y la política. Y quiere decir entonces que la democracia va a ser infinitamente más democrática, porque ahora no va a haber un señor que habla del Olimpo y lo escuchan. Ahora todos estamos en el Olimpo y tenemos que ser escuchados. Y eso es lo que es el tema de este foro. Cómo estas tecnologías apuntan a profundizar este fenómeno. Dejémoslo hasta ahí para poder seguir conversando. Excelente. Muchas gracias por sus palabras, presidente Lagos. Sin duda una perspectiva fascinante. Yo quisiera comenzar por preguntarle, justamente se adelantó a mi pregunta, tenía su discurso aquí del 21 de mayo de 2000, en donde hablaba ya desde entonces de la importancia de esto. Denos una idea desde la jefatura del Estado, cómo se aborda, cuáles son los retos realmente a pensar en estos temas desde la perspectiva tan particular que tiene. Hemos hablado aquí con desarrolladores, con políticos, con organizaciones no gubernamentales, pero no con alguien que ha tenido la jefatura del Estado. ¿Cómo se piensa esto en el largo plazo? Primero, a ver, mi impresión era que, como dicen que Chile hace muy bien las cosas, bueno, ¿cómo esto lo hacíamos bien? Pero esto implicaba entonces, habíamos hecho tareas antes, por supuesto. Se había abierto un sistema de competitividad muy elevado respecto de las formas de comunicación en el mundo de las, pues miren la casa donde estamos, ¿no? El mundo de las telefonías, por ejemplo, el tema de las bandas anchas. Recuerdo que el tema de la banda ancha en una buena época fue una obsesión mía, de cuánto éramos capaces de avanzar en banda ancha. Además, la rapidez con que esto ocurre. ¿Eh? Llego a un colegio muy orgulloso y pregunto, ¿y ahora hay internet? Sí, hay internet. Oiga, pero no tenemos banda ancha, pues, presidente. O sea, ¿qué me dice hablar de internet? Entonces falta la banda ancha, que no ha llegado la banda ancha. O sea, eso, ¿verdad? En personas que 10 años atrás jamás soñaron que podía haber una cosa llamada internet. Entonces, ¿cómo usted entra a diseñar las dos cosas? ¿Cómo hace una difusión para evitar la brecha digital? Y dos, ¿cómo hace usted un manejo desde el gobierno para utilizar estas nuevas tecnologías? Y eso yo creo que es el elemento determinante. O sea, ¿cuántas cosas que usted tiene que hacer hoy
las puede hacer por Internet. O sea, cuando usted saca un certificado de antecedente del registro civil por Internet, está en otra. O cuando usted puede decir, voy a pedir tal cosa, y le llega porque lo sacó por Internet, es otro país. Entonces, ¿cómo usted es capaz de implementar aquello de una manera muy acelerada y muy rápida? Y eso creo que se fue logrando. Hicimos lo que llamamos la agenda digital. Y la agenda digital tenía que ver con acceso, la agenda digital tenía que ver con capacitación, la agenda digital tenía que ver con e-government, la agenda digital tenía que ver con cómo entra el sector privado a participar de la agenda digital. Y la agenda fue, yo diría, lo que nos permitió avanzar más rápidamente. En tanto, la agenda fue producto de una discusión muy amplia en todos los sectores de la sociedad, en que nos dijimos qué tenemos que colocar para que como gobierno estemos en condiciones de aquí a 5 años a estar a la cabeza, a lo menos a nivel de América Latina, con un conjunto de indicadores que tienen que ver con estos temas. ¿Cuál es la penetración de banda ancha? ¿Qué es lo que ocurre con la fibra óptica? ¿Qué es lo que nos pasa con las distintas sistemas telefónicos que vamos a tener en el país, etcétera? Ahora, aquello yo creo que nos permitió dar un salto importante. Y en ese sentido creo que los niveles de penetración, ¿qué pasa con los móviles? Los móviles que nos van a cambiar todo, ¿verdad? Porque del móvil de que hablábamos por teléfono al móvil que le hace de todo, entonces claro, estamos en otro mundo. Y por lo tanto, el mundo del futuro va a ser una combinación de todo esto, y lo estamos viviendo ya. En que el móvil va a ser televisión, el móvil va a ser todo. O sea, los suizos dicen que son un país muy especial porque hacen plebiscitos para todo, ¿no? Bueno, pero quiere decir que cuando cada uno tenga... Si ya en Chile hay más de 16 millones de móviles, teóricamente podríamos establecer entonces una tecnología para poder votar los 8 o 10 millones de chilenos mayores de edad. Digamos que mayor de 18 puede votar. Esto se va a bajar, ¿eh? La edad se va a bajar, acuérdense de mí. ¿Por qué no de 16? Ese tema va a ocurrir. Pero usted teóricamente va a poder hacer un plebiscito todos los días si quiere. Bueno, ¿y cómo gobierna un país si todos los días puede hacer un plebiscito? Madre mía. O sea, ¿qué cosas decide plebiscitar? ¿Se da cuenta que eso significa entonces esta discusión que hemos visto sobre el presupuesto? ¿Se han dado cuenta? Bueno, usted puede, oiga, quiere tal partido, lo plebiscito. O sea, ¿cómo establece la relación? La relación clásica entre la ciudadanía y el poder son los partidos políticos. Todos aquellos que piensan parecido, con la misma idea, ¿verdad? Bueno, ahí están. Bueno, pero ahora va a poder una relación más directa. ¿Y qué pasa con la sociedad civil? La sociedad civil pasa a tener un rol infinitamente más importante. Y los fenómenos de la sociedad civil son fenómenos que tienen que ver con esto. La Costanera Norte, no. Ya ahí está el ministro de Obras Públicas en la época discutiendo que la Costanera Norte, ¿verdad? Pero los vecinos de Pedro Valdivia Norte tenían toda la razón para decir la Costanera Norte no. Haga usted cualquier gran proyecto de infraestructura y va a tener a favor y en contra. ¿Y cómo procesa eso? O sea, es parte del mundo que vivimos. En México el presidente Fox hizo cambiar el aeropuerto, hacer otro aeropuerto en Ciudad de México. Fue imposible. Lugar donde dijo que quería poner aeropuerto, se producía una revolución, le tomaban las tierras y no hubo aeropuerto en México. Eso es parte del mundo moderno, de una sociedad civil empoderada que dice, me va a escuchar a mí. Entonces, ¿cómo usa para esa realidad estas tecnologías? ¿Y cómo estas tecnologías van a cambiar y acelerar ese fenómeno, que es un fenómeno nuevo? Entonces, desde el punto de vista de gobierno, ¿cómo usted genera los espacios para que haya igualdad? So I apologize because I have to speak in English. Yeah. But following on that thought, I'm wondering what your opinion is of an idea that at Personal Democracy Forum that we've been developing and that we see beginning to happen all over the world. And we call it we-government instead of e-government. So if e-government, in the way you were describing, is the government uses the web to better collect taxes or to enable people to get information or download a permit from a website. That's all
Web 1.0. Those are good services, and the government should do that. But the idea of we government is that the government lowers the barrier between it and the citizens and invites citizens to participate together with government in creating better services. Or citizens themselves take government information, data that the government collects, and add their own information to create better services. For example, in the United States, we have a website called SeeClickFix, and it's very simple. It started in one city where a person wanted to report a pothole that needed to be fixed, but he didn't want to just call and send the information in to the relevant authority, because no one knows if it's going to get fixed after that. The information gets posted on a website where everybody can see it, including the neighbors, including the city authorities. And now, because it's transparent, there's more pressure and resolve to do something. So we government is the idea of co-creating better government, not a plebiscite, not everyday plebiscite. And we wonder what your opinion would be of that. Well, I think that's the new areas that are beginning to emerge. You can speak in Spanish. Esa es la forma que, perdona, esa es la forma que las cosas pueden empezar a emerger. ¿Por qué? Porque en el we government, ¿qué es lo que está haciendo el ciudadano? Sentirse empoderado, que él también está en condiciones de decir, esto se puede hacer de esta otra forma. El e-government tenía una ventaja en el sentido de, no digo obligar, pero si usted sabe que puede ver su declaración de impuestos en la red, se va a meter a la red. O sea, es una forma de inducir el uso de esta tecnología. El we government ocurre cuando ya hay una ciudadanía para que el uso de la red es normal y a partir de eso quiere usar la red. Ahora, es distinto, por supuesto, el acceso al computador en un país como Estados Unidos que el acceso al computador en un país como Chile. Y no vamos a decir otros países más pobres. Pero sí es cierto que el que estemos transformando el computador y ahora el computador termine siendo nuestro modesto teléfono móvil, es un salto muy, muy grande. Y en ese sentido el we government puede avanzar mucho más. Ahora, ¿cómo usted se va a relacionar ahí? Porque eso creo que es tremendamente importante. La forma de gobernar es distinta si usted al frente tiene un we government. Y en ese contexto creo que nos queda todavía un largo camino por recorrer de cuáles van a ser las implicancias finales. Porque efectivamente, esto también permite un mucho mayor nivel de transparencia. En Chile inventamos el chilecompra.cl. Y el Chile Compra quiere decir que cualquiera está en condiciones de meterse a Chile Compra y ver lo que pasa con Chile Compra, ver el desarrollo posterior de un contrato que se lo llevó fulanito el contrato y cómo se desarrolla el contrato que se lo ganó fulanito, y etcétera. O sea, acá hay mucha más transparencia, mucha más, como se dice en español, accountability, mucha más tener que responder por lo que se está haciendo, y en ese sentido creo que el we government es lo que va a modificar la relación entre gobernante y gobernado, porque en el fondo el gobernado le está diciendo al gobernante lo que yo puedo hacer si soy gobernante, y por qué no lo hace usted. Yo lo puedo inducir a eso. Entonces la relación también cambia, y eso creo yo que hace de todo esto un mucho mejor gobierno. O sea, el I más el we government, indudablemente que es un mejor gobierno que tener solo el I. Y ya tener solo el I era un avance a no tener nada. O sea, antes de me refiero. Ahora, esto implica también una forma de relacionarse con el we distinta, que va a ser difícil para aquel que está en la actividad pública. En el caso específico de América Latina, habla sobre esta diferencia entre un país como Estados Unidos y otras realidades. ¿Cómo cree esa brecha, uno de los temas sobre los que ha estado
escribiendo bastante en los últimos años es el tema de la educación. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué base se tiene que sentar? De alguna manera, la alfabetización ya no es solo para el uso de las tecnologías, sino para la ciudadanía a través de estos mecanismos. ¿Cuál sería el reto para América Latina para preparar ciudadanos que puedan utilizar el WeGovernment en un futuro? El primer reto es acceso a la materialidad de los aparatos tecnológicos. Y en consecuencia, yo siempre puse el ejemplo, estaba en la campaña presidencial y llegué a hablar con un grupo de mujeres que trabajaban en actividades pesqueras cerca de Los Vilos. Y les dije, bueno, ustedes se dan cuenta de los problemas en educación. Yo tengo nietos que llegan a mi casa y me dicen, hola abuelo, y después del hola abuelo se van corriendo a jugar al computador y a meterse al computador. Y yo me pregunto, les dije, ¿cuántos hijos de ustedes cuando van a la casa de sus padres se van corriendo a jugar al computador? Y obviamente que me miraron y dijeron, este caballero se volvió loco. ¿De dónde se le ocurre que en la casa de mi padre va a haber un computador para que juegue mi hijo? Ah, le dije yo, entonces eso quiere decir que hay que tener más computadores a las escuelas donde van sus hijos que a las escuelas donde van mis nietos. ¿Está claro? Es demasiado obvio. O sea, usted tiene que, primero, discriminar para igualar oportunidades, desde el punto de vista educacional. ¿Por qué? Porque es un hecho que los hijos de profesionales tienen un rendimiento en primer año de escuela básica mejor que los hijos de padres que, pongamos el caso extremo, no terminaron la educación básica. Ahora, que esto tiene una correlación con niveles de ingreso, obviamente. Por tanto, primer criterio para una educación de calidad, tengo que dar más recursos económicos, financieros, docentes, tecnológicos, en aquellas escuelas donde hay jóvenes que tienen un menor nivel de ingreso, que en definitiva es la expresión concreta de los distintos niveles educacionales. Y entonces, estas cosas que se hacen iguales para todos, demos un subsidio, tanto por alumno, mantiene la desigualdad. Y lo que más costó fue establecer un subsidio distinto por alumno, de manera que haya más recursos donde hay más pobreza. Y esa es la igualdad de oportunidades. Estamos muy orgullosos que hoy día, de 10 jóvenes en la universidad, 7 son primera generación en su familia. Primera generación en su familia que llega a la universidad. Pero no es para estar orgulloso que del quintil superior, el 60% de los jóvenes en edad D están en la universidad. Y del quintil inferior, solo el 14% están en la universidad. 60 versus 14. Ah, claro. ¿Y ustedes qué hicieron? Bueno, es que cuando llegamos estaban en 4. Vale decir, esta es una tarea permanente y la educación te obliga a eso. Bueno, el tiempo se nos ha terminado lamentablemente. Si Mika no quiere hacer alguna pregunta más. Sí, por favor. Well, no, I do have more questions, but I'll ask a very quick one Voy for a hacer you, una pregunta muy rápida. which goes to Que va the issue of authority tema de la autoridad and power and information. poder y la información. And I think you put your finger on it very, very well. Puso el dedo en la llaga, muy bien. What does a government now do ¿Qué hace un gobierno when ahora information travels cuando la faster información viaja más than the rápido authorities can even que know? lo que las autoridades incluso se pueden dar cuenta? Is this really a fundamental dilemma Este es un dilema for fundamental the any government para authority cualquier autoridad gubernamental. when the Cuando network, as you la described it, can red be more como usted lo knowledgeable describió, puede tener más than the conocimiento official authorities? que las Isn't this autoridades very undermining? oficiales. Eso I perjudica mean, mucho. you and I think we all Usted y yo agree that estamos this de acuerdo revolution that que we're esta entering revolución en la is cual estamos entrando going to enhance va a democracy aumentar la in the long democracia run. a la larga. But if Pero democracy is si la based on democracia trust se basa en la confianza between the rulers, entre the los ruled que and the son rulers, gobernados y los que gobiernan, and the rulers y now los gobernantes don't ahora have no as tienen good access un to acceso tan bueno a la information información as the people, como las personas la doesn't tienen,
the network have the potential to La red undermine no trust tiene el also. potencial de How perjudicar do la you confianza. see us Entonces, restoring trust? I ¿cómo think you nosotros talked a little podríamos bit volver la about confianza? the role of transparency, but Usted maybe you habló can del say a rol little de bit more, and then transparencia. unfortunately, we're running out of time. Bueno, Desgraciadamente no nos queda esto mucho que usted dice es muy importante. What you just Porque en verdad, usted es jefe de Estado. Usted se supone que recibe un conjunto de informaciones que le permiten tomar decisiones. Y muchas veces son informaciones que usted no puede hacer públicas por distintas razones. Secreto de Estado. Está bien, hay secretos de Estado. Pero ¿cuánto tiempo usted puede mantener secretos de Estado? ¿Cuánto tiempo usted dice... Mire, usted sabe acá el tema de los mineros que tuvimos recientemente. Bueno, yo le quiero decir que todo lo que estaba ocurriendo se sabía antes por Twitter que la información oficial. Está bien, se sabía antes, media hora antes, pero se sabía antes. Ahora, usted no sabía que era oficial, que eso iba a ser así, pero estaba en Twitter. Están vivos. ¿Qué apareció en Twitter primero? Que la sonda que se envió llegó con una pintura roja que con la cual no se había enviado. Señal que alguien estaba vivo abajo. Entonces, eso es lo primero. Después no, es que parece que están todos vivos. Y eso se supo antes. Y el fenómeno tiene lugar en todos lados. Entonces, lo que usted ha sabido en Estados Unidos respecto de los escándalos que se produjeron con motivo de los abusos de tortura y otros respecto de los prisioneros en la guerra de Irak. Y ve las fotos. Oh, si usted quiere, la foto de Hussein colgado. ¿Se da cuenta el momento que van a ejecutar a Hussein? Pues alguien de los que estaba ahí, que eran muy pocos, llegó con un móvil y le sacó la foto, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es lo que obliga? A que usted tiene que partir de la base, como gobernante, que todo será conocido. Más temprano o más tarde, pero va a ser conocido. O sea, la forma como se disemina la información es demasiado rápida. El que cualquiera anda con una foto, con una cámara fotográfica en el bolsillo, todos. Entonces eso le cambia la forma. Y luego inmediatamente la foto, si le parece bonita, la sube, ¿no?, al blog, la sube a Facebook, la sube a qué sé dónde. Y en consecuencia, eso yo creo que obliga también a pensar la forma de gobernar, del gobernante. Y no me cabe ninguna duda, que las nuevas generaciones tienen una actitud distinta respecto del secreto que las viejas. La discusión que hubo, ¿es posible que porque usted tiene un celular y hable, automáticamente esté indicado por el GPS desde donde usted está hablando? Me dicen que los mayores no nos gusta eso. Es parte de mi privacidad. Los jóvenes les parece absolutamente normal saber desde dónde lo están llamando por teléfono. O sea, hay una actitud también respecto de la difusión, por así decir. Muchos le dicen, oiga, pero usted tiene una idea privada, que todo lo que usted hace lo pone en Facebook, lo pone en su blog. Y bueno, o sea, es una forma distinta de relacionarse. Y las consecuencias finales de esto yo creo que todavía no las percibimos. Y creo entonces, para concluir, yo diría, aquí hay una nueva toma de posición de los ciudadanos. Son los ciudadanos los que están tomándose la red para llegar al we government, o los ciudadanos para llegar a decir, usted escuche mi voz y yo quiero opinar. Y no quiero opinar solo cada 4 años cuando voy a votar. Quiero opinar todos los días. Todos los días. Todos los días ocurre algo y yo quiero decir algo. Entonces, el fenómeno de cualquier hecho que ocurre, usted hoy día lo procesa de una manera distinta. ¿Qué fue lo de Bielsa? Procesarlo de una manera distinta. Y la red se llenó de todo lo que hemos visto. Eso es nuevo. Y eso el gobernante tiene que tener claridad cómo lo va a procesar. Y respecto al político, yo diría, es la parte más difícil, porque tiene que aprender ahora a que ya no hay un emisor
y un receptor. Todos somos iguales, todos somos emisores, todos somos receptores. Y por lo tanto la relación va a cambiar. Ahora, ¿qué va a ocurrir de esto para pasar de Gutenberg a la imprenta? ¿Cuál va a ser la imprenta final donde termina todo esto? El diario, no sé yo en qué termina. ¿Te das cuenta? Porque creo que es tan rápido lo que está ocurriendo. Pero sí creo que va a haber un sistema democrático que va a ser profundamente más democrático que hoy, producto de las tecnologías. Pero eso requiere una sola condición. No que continúen mejorando las tecnologías, porque eso ya está casi dado. La condición es cómo la ciudadanía se va a empoderar de estas tecnologías para hacerse presente. Y en definitiva eso es la voluntad del ciudadano, el tema que se quiere abordar. Y lo que intentamos en Quinto Poder fue eso, cómo el ciudadano se empodera y a través de eso actúa. Es una apuesta, pero creemos que la apuesta resulta cuando los ciudadanos, o sea, todos ustedes participan, discuten, opinan, y todo esto termina ¿en qué? Termina en acciones ciudadanas, porque eso en definitiva es lo que pasa. Se invita a una acción. Todo esto termina ¿cómo? En una acción. Y la acción ya no es la tecnología, la acción es lo que usted va a hacer. Cuando por los Twitter decidieron juntarse para decir no a una planta termoeléctrica en la 4ª región, y nos juntamos en tal parte, y llegó muchos cientos de personas, ahí pasaron de la tecnología a la acción. Y es cuando usted pasa a la acción como ciudadano que incide. Y eso, claro, nada reemplaza al ser humano, a la voluntad de ser de cada uno de nosotros. Y eso yo creo que es la relación futura que se está dando hoy entre poder, política, tecnologías de información y sistemas democráticos. Estamos en medio de esta gran ola. Hay que saber surfear. Muchas gracias. Fantastic. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente Lagos. Nos ha dejado con una idea muy poderosa y le agradecemos su presencia en PDF. Muchas gracias. Y felicitaciones por el foro.